Vamos a estar mirando en esta tarde, confiando que todos están bien, la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, y necesitamos ver y ser conscientes de que el libro de Romanos y este pasaje de Romanos capítulo 8 tiene relación con los contextos inmediatos y el contexto anterior. Por lo que, cuando lo ubicamos en el lugar adecuado, podemos entender mejor qué es lo que quiere decir alguna de las frases y palabras y versículos de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Viene, bueno, conocemos algunos pasajes muy claros, la culpabilidad del hombre, la responsabilidad total del hombre, la necesidad de la salvación, el estado pecaminoso total del hombre, la necesidad de Cristo, la justificación que es por la fe. Avanzamos un poco más y llegamos al capítulo 7 que está dando aquí una analogía del matrimonio y de la ley, donde nos habla claramente que un matrimonio, por supuesto que habla del ideal, sin tomar ninguna parte específica de excepciones, porque es una figura de la ley, y dice que, bueno, la ley va a perdurar hasta que, en el caso del matrimonio, el marido o la mujer fallezcan, no hay posibilidades de que se casen, ¿no? Así que ahora era necesario el cumplimiento de esta analogía. El Señor Jesucristo viene, muere en la cruz del Calvario, por lo tanto la ley se cumple y comienza ese periodo de la gracia, de la salvación y la justificación por fe, que Romanos capítulo 8 va a estar tratando también. El peso de Pablo era tan grande acerca de, como judío, de lo que significaba la ley para ellos, que él, por ejemplo, lo menciona de esta manera, versículo 14, 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Había realmente una marca terrible, una muestra terrible del pecado al estar mirándose en el espejo de la ley. Acusaba permanentemente la ley, ¿no? También, si miramos un poquito más abajo, versículo 17, 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, la ley estaba dada por Dios y es evidente que muestra la condición del hombre. Muestra la condición del hombre como el Nuevo Testamento revela la condición del hombre, por supuesto. Pero al ser el pueblo de Dios, necesitaba una solución permanente acerca de esa condición de pecado, y la ley entonces debió ser cumplida. El Señor Jesucristo la cumplió y vino con eso a traer la liberación de ese peso de la ley y a traer entonces la gracia y la fuerza de Dios para vencer el pecado. Lo veía otra vez tan profundamente que el versículo 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Bueno, la ley traía ese peso terrible que, de tanto mostrar el pecado, ¿cuándo me liberará Dios de este cuerpo de muerte? Pero encontró la solución ¿en qué? En Jesucristo, Señor nuestro. Ese peso terrible del pecado se quita del alma, se quita del corazón, porque Cristo vino a traer esa solución, con la salvación y la justificación por la fe. Vamos a orar y vamos a ver 3 cambios que el Señor Jesucristo produce, por lo menos, en este capítulo 8 del libro de Romanos. Vamos a orar. Padre, te agradecemos a ti por poder encontrarnos con los hermanos, hermanas, amigos, conocidos. Seguramente que sea un tiempo especial de mirar tu palabra, que nuestras almas puedan agradecerte, alabarte por la obra del Señor Jesucristo. Así que estamos delante de ti, esperando, confiando que vas a tratar con nosotros, que vas a hablar a nuestro corazón. Y, Señor, si algún alma no te conoce como Salvador, como Señor, entonces hoy sea el día de la eterna salvación por la fe en el Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra, gracias porque podemos abrirla con libertad y que ésta afecte nuestras vidas, nuestros corazones, transformándonos y haciéndonos a la imagen del Señor Jesucristo. Oramos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, cuando miramos este pasaje, entonces, vamos a mirar tres. Espéranos del tiempo. Pero por supuesto que hay mucho más en este pasaje, mucha riqueza. Cuando nadamos en este océano vamos a encontrar mucha enseñanza. Vemos lo poco que podemos ver con nuestras limitaciones. Pero la primera cosa que queremos ver es que hay un cambio judicial en la persona que recibe al Señor Jesucristo. El versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Y esto, por supuesto, que trata con términos judiciales. Un juez que condena o que no da condenación a una persona. Aquí encontramos en este pasaje, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La segunda parte del versículo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, los manuscritos más confiables no aparece esta parte y aparece un poco más abajo en el versículo 4. Así que no vamos a tratar esa parte, pareciera no coincidir demasiado con el contexto. Pero estamos hablando de esa primera parte. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Es que Dios produce el cambio. El trato de Dios produce este cambio judicial porque cada ser humano estaba destinado a una condenación eterna. Pero Dios en su gracia, Dios trata con el alma, trata con el corazón, y aquel que confía en el Señor Jesucristo es traído a, podríamos llamarle así, a la no condenación, a la liberación de la culpa por la fe en el Señor Jesucristo. Esa parte que condenaba tanto en el capítulo 7, la palabra, lo conocemos por la palabra como el Antiguo Testamento, lleno de reglamentos y de leyes que el hombre no puede cumplir. Y la ley del Espíritu de vida en Cristo, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nuevo Testamento, la ley del Espíritu de vida en Cristo. Esta nueva relación con Dios por medio del Señor Jesucristo produce cosas que son tremendas para la vida del hombre. La primera, el versículo 2 que hemos leído, libera del pecado, libera de ese peso terrible que la ley ponía sobre el corazón de la persona. Miramos un poquito el versículo 3, mire usted, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Nos hizo libres del pecado. Hay libertad del pecado. Capítulo 6, miren ustedes. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No solamente que nosotros somos libres del pecado, muertos al pecado, tenemos que considerar esto como un privilegio que viene justamente de esto, de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Aquí mismo, versículos 13 y 14, miren ustedes. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia de Dios da libertad del pecado. ¿El cristiano peca? Lamentablemente sí, pecamos. Pero el cristiano tiene el poder que no tenía antes de conocer a Cristo y que no tenía bajo la ley. No podía vencer el pecado. Pero en la gracia, en el favor de Dios, en el regalo que Dios nos da en la salvación en el Señor Jesucristo, nosotros tenemos ahora el poder
de acercarnos a Dios y presentar nuestros miembros para que sirva para justicia y no al pecado. No puede ser el pecado señor de nuestras vidas. Versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Libertados del pecado. Es un gran resultado que tiene la fe en el Señor Jesucristo, la justificación, el hecho de que no hay condenación para aquellos que hemos confiado en el Señor Jesucristo. Pero también tiene otro resultado, y es la libertad de la muerte. La libertad de la muerte. Al final del versículo 2, capítulo 8, dice: me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bueno, la razón es esta. El Antiguo Testamento llevaba a la muerte. Llevaba a la muerte. Capítulo 7, versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. El Antiguo Testamento, el solo hecho de que una persona, aún en el Nuevo Testamento, en nuestro tiempo, el solo hecho de que una persona viera leyes buenas y respetables y fuera hacia ellas con la motivación de que a través del cumplimiento llegara a ser salvo, realmente ese pensamiento era muerte. Porque nadie podía cumplir todos los requerimientos de Dios. Por lo tanto, iba hacia la muerte. El pensamiento de los hombres y mujeres del Antiguo Testamento, cuando iban así de esta manera, estaban equivocados, estaban mal, porque ellos necesitaban depositar confianza en Dios, confianza en la palabra de Dios, más allá de que lamentablemente, igual que nosotros, pecamos. Nosotros confiamos en el Señor Jesucristo. Así que el Antiguo Testamento llevaba a la muerte, pero la ley del Espíritu de vida en Cristo nos lleva a la vida. Quitó la muerte, como dice el versículo 3 al final, el versículo 2 al final. Nos libra de la ley del pecado y esa ley de la muerte. Dice la palabra de Dios: hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Así que aun cuando el hombre se apegue a una religión y no ame a Dios y la verdad de su palabra, y no ame al Señor Jesucristo, no rinda su vida al Señor Jesucristo, ese camino es muerte. Es muerte. Como hijos de Dios, apreciamos y amamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Capítulo 7, versículos 9 y 10. Dice: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Me mató. Versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque era imposible cumplirlo. Ese era el problema. Así que no era que las personas en el Antiguo Testamento tenían que descuidar el obedecer la ley, pero su corazón y su alma debían estar allí. Fe y confianza plena en la palabra de Dios y la mirada hacia el futuro, hacia la venida del Mesías, que ya vino, que es Jesús, que cumplió la ley para que nosotros pudiéramos ser justificados cuando creemos en Él. Una persona sin Cristo, su condenación es segura, porque cualquier intento de llegar a Dios y a la vida eterna, cualquier intento fuera del Señor Jesucristo, le va a llevar a la muerte eterna, a la condenación eterna. Así que Pablo habla bien en este capítulo 6, 7 y 8 acerca de lo que es la ley y cómo la solución está en la obra y en la persona del Señor Jesucristo. En definitiva, entonces, no hay condenación. No hay condenación. En el contexto de toda la Escritura, la salvación es segura para aquel que cree en el Señor Jesucristo. Y la libertad propuesta por Dios es libertad del poder del pecado y, por supuesto, que el resultado de esa fe es la libertad de la muerte eterna. Ahora, si una persona no conoce a Jesús e intenta llegar a Dios por sus medios, verá la muerte eterna, la condenación eterna.
Primer cambio, cambio judicial. Dios declara que el reo que va hacia el infierno no será condenado, sino que será salvado, porque Cristo dio su vida en la cruz para salvarle y confió en él con todo su corazón. Cambio judicial. Cambio de espiritualidad. Romanos capítulo 8, versículo 9. Cambio de espiritualidad. Dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Hay en la obra de Dios hacia nosotros, en la promesa de salvación, no puede jamás faltar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y la obra silenciosa del Espíritu Santo es darnos esa convicción de pecado y sellar nuestras almas si hemos creído de todo corazón en el Señor Jesucristo. Así que hay un cambio de espiritualidad. El Antiguo Testamento, que llevaba a la muerte porque no podían cumplir la ley, no había poder en el hombre para hacerlo, el versículo 9 le dice: ya no vivís según la carne, ya no estáis bajo la ley, sino ahora bajo el Espíritu Santo, bajo la obra del Espíritu Santo. Cambia el trato de Dios. El Espíritu Santo trataba en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo da convicción y mora en aquel, vive y sella a aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. No hay espiritualidad sin Cristo. No hay nueva espiritualidad sin el Señor Jesucristo. La vida sin Cristo fue una vida hueca, vacía. Aquella espiritualidad era algo religioso y nada más. Era supersticiosa, atea, emocional y anárquica. Y todos estos ejemplos están en la Escritura. Y muchos más. De que lo que el hombre es sin la verdad de Dios. Y en nuestro tiempo sin el Señor Jesucristo. Un religioso que aflora su religiosidad de muchas maneras y manifestaciones. Algunos de estos componentes que hemos mencionado: espiritualidad hueca, vacía, superficial, religiosa, supersticiosa, atea, anárquica, emocional, alguna de estas está en nosotros. Alguna de estas estuvo en nosotros antes de conocer al Señor Jesucristo. O tal vez todas estas estuvieron en alguna medida en nosotros. Como hijos de Dios que hemos conocido al Señor Jesucristo, nos damos cuenta que es así. Hacía daño personal y hacía daño al prójimo. Nuestra espiritualidad del pasado. Siempre dañaba a alguien. El corazón nunca estaba satisfecho. Había muerte en el alma. Y dice la Biblia: muertos en delitos y pecados. Esta condición, esta espiritualidad, si se le podía llamar, era lo que ocurría antes de conocer a Cristo. Miren lo que dice Romanos capítulo 1, mostrando algunas de estas cosas que sí ocurren aún en nuestro tiempo. Versículo 21 y versículo 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Bueno, esto éramos nosotros, o muchos de nosotros. Conocíamos algo de Dios, incluso conocíamos la verdad del Evangelio, pero la rechazamos. Por lo tanto, lo único que estaba pasando en nosotros era hacer a un lado a Dios. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Una persona que está dentro de una congregación, dentro de una iglesia, pero no es salvo, es un necio. Porque está escuchando y escuchando y escuchando, pero no hay vida real en su alma. Sigue siendo o teniendo una espiritualidad que necesita ser cambiada. Necesita ser cambiada. Lo hace el poder de la cruz del Señor Jesucristo. Versículo 25. Dice:
hablando del hombre de nuestro tiempo también, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquel a quien el hombre debe adorar en verdad, hoy se ha hecho de él una imagen, una figura, y las personas lamentablemente se arrodillan ante esa imagen y adoran y lo hacen su Dios. Esa es la espiritualidad de nuestro tiempo, lamentable y terrible. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios nos entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Nos entregó anarquía, hagan lo que quieran, pero tendrán un juicio y el juicio será justo. ¿Por qué? Porque no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y esto en nuestro tiempo es a propósito. Bueno, conforme la Biblia es a propósito siempre. Pero ¿cuánto se ve en nuestro tiempo? ¿Cuánto se ve? Cuando las poblaciones enteras se rinden a la idolatría, no tienen en cuenta a Dios. Cuando aquellos lugares donde Dios tenía un lugar en colegios, en escuelas, donde se leía la Biblia, y hoy se saca y se hace a un lado. ¿Qué está pasando? No aprobaron tener en cuenta a Dios. Y esta es la perdición que el hombre tiene. Esta es la espiritualidad que el hombre tiene. Necesitan convertirse al Señor Jesucristo. En este mismo pasaje, versículo 29, miren ustedes, y estando, es una descripción del hombre de hoy, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia y homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican estas cosas, tales cosas, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este es el mundo de hoy. Esta es la terrible espiritualidad que tiene el mundo hoy. Esto describe al hombre junto con otros pasajes de la Escritura, y este hombre perdido, condenado para siempre, necesita cambiar la espiritualidad. Y esto quiere decir confiar y creer en el Señor Jesucristo. Pero hermanos, Dios lo ha hecho a nosotros. Dios nos ha cambiado. Dios nos ha llevado a la verdadera adoración. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios. Vamos a buscar un poquito allí. 1:18. Lo que el hombre vive hoy, como le pudiéramos llamar alguna forma de espiritualidad, que necesita ser cambiada por Cristo, es una pantalla de la miseria espiritual que hay, de la terrible miseria espiritual. 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Poder de Dios. Ahora, claro que para el mundo es una locura. Si usted estuvo mucho tiempo sin conocer a Cristo, si usted se convierte de grande, en plena conciencia de que su pasado era malo, ¿qué pensaba usted del cristiano? ¿Qué pensaba usted de la Biblia? La cruz es una locura para el incrédulo, pero para nosotros, poder de Dios. Nos ha salvado, ha cambiado nuestra vida y nos ha dado una espiritualidad nueva en el Señor Jesucristo. El versículo 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Bueno, ¿saben algo? El mundo piensa que estamos locos. La Biblia y Dios dicen que el mundo ha sido enloquecido por Dios. Así que los locos son ellos. ¿Son sabios? Ah, tienen muchísima sabiduría. ¿Tienen conocimiento de la Escritura? Muchas veces sí, y mucho conocimiento. Pero
aunque parezca algo tan contradictorio, Dios los ha enloquecido. Como en Romanos capítulo 1. Bueno, hagan lo que quieran, a su libertad, anarquía total, pero un día Dios traerá juicio. Al igual que estos que se creen sabios en el mundo y conforme a la Biblia son realmente necios, necios. En 1 Corintios, capítulo 2, estamos acá nomás, versículo 1. Es por esto que Pablo hablaba de esta manera. Miren lo que dice. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué resultado tenía esto? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Romanos 1 dice que el Evangelio es poder de Dios para la salvación. Así que, mientras el mundo vive, y nosotros vivimos antes, una espiritualidad terrible, ahora en Cristo Dios ha cambiado nuestra espiritualidad, ha cambiado nuestra adoración, ha cambiado nuestras vidas, porque Cristo ha llegado y ha traído luz a nuestros corazones. Pablo tenía tanta razón, porque no hay un solo hombre que pueda convencer con su sabiduría a otro hombre. Necesita hablarse de Cristo, el Salvador, porque si esto no ocurre, no va a haber cambios en una persona, no va a haber salvación, no va a haber fundamento sobre el que edificar, y la fe va a estar fundada en palabrerías y nada más que eso. Así que en su gracia Dios ha querido darnos, junto con esos regalos hermosos del cambio judicial, también un cambio profundo de espiritualidad. La pantalla ha sido quitada. Versículo 14, 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que una vez que el Espíritu de Dios viene a la vida de una persona, allí puede comenzar a entender todo eso profundo y hermoso, inexplicable, y aquello que hemos aceptado y hemos recibido de parte de Dios en el Señor Jesucristo. Pero antes no podíamos. El hombre natural no puede entender a Dios, no puede entender el Evangelio, necesita revelación del Espíritu de Dios. Y por su gracia la hemos recibido. Volver atrás es volver a la vida antigua. Y si nosotros miramos en Romanos capítulo 8, lo que encontramos allí es una vida completamente nueva. Esa espiritualidad renovada, esa no condenación, ese cambio judicial, es una persona nueva. Es cuando justamente a alguien que está en prisión, aunque humanamente esto no ocurre, ¿no? Se le quita de la prisión, se le saca porque la culpa ha sido cancelada, ha sido pagada. Pagó lo que debía pagar. Ahora, como yo no podía pagar nada, lo pagó Cristo, y como confié en Cristo como mi Salvador, lo que Él hizo fue darme la justificación, el perdón. Y ahora no hay ninguna condenación. Y además de eso, su gracia ha querido darme la verdadera adoración al Padre. Romanos capítulo 8, si volviéramos a la vida antigua, estaríamos viviendo en la carne, pero no podemos volver allí, no podemos hacerlo. Gálatas 3:3, Gálatas capítulo 4, nos habla de esa vida antigua que ya no deberíamos vivir los hijos de Dios. Y Gálatas 5, vamos a buscar allí. Gálatas 5, versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne,
porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Así que hay una lucha que Dios pone en nuestro corazón. La lucha del verdadero convertido es no ser como era antes. La mirada está hacia adelante, hacia lo que Cristo nos ha propuesto como una norma de vida para glorificarle a Él. No podemos mirar nuestras vidas y decir, soy igual que lo que era antes de conocer a Cristo. Tiene que haber transformaciones en nuestras vidas. Aquí mismo, en Gálatas, miren el versículo 19 al 21. ¿De qué nos habla esto? De la vida antigua, de la espiritualidad antigua. Versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Hay una larga lista. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué el cristiano no debería volver a estas cosas? Porque es de la vida antigua, porque es de la espiritualidad antigua, es de los permisos antiguos, es de las adoraciones antiguas. Pero en Cristo la cosa ha cambiado. ¿Por qué tengo la responsabilidad de dejar esto? Porque soy cristiano, porque soy un hijo de Dios. Entonces, ¿qué hago? Si dejo todo aquello, ¿con qué lleno ese vacío? Miren los siguientes versículos, 22 y 23. Es la nueva espiritualidad, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todo lo anterior de la vida antigua, todo está limitado. No se puede. Todo lo de la nueva vida, ese fruto del Espíritu, no hay ley que lo detenga. Todo se puede. Y todo eso se puede modificar, crecer en nosotros. Todo puede abundar en nuestras vidas. ¿Por qué? Claramente dice aquí, esto pertenece al fruto del Espíritu, es la vida nueva y no hay ley que lo detenga. Hay permiso de Dios para crecer y abundar en el fruto del Espíritu Santo. Efesios capítulo 2, estamos aquí cerquita, una vueltita de hoja. Efesios 2, 12 y 13. Dice así, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, nueva vida, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Éramos una cosa, estábamos lejos de Dios, en la oscuridad, algunos pensando que estábamos cerca de Dios, pero era religiosidad antigua, era espiritualidad vieja, no servía para nada, pero ahora nos hemos acercado por la sangre de Cristo, en esa nueva vida que Él nos da. Entonces, si vamos un poquito más adelante, en el capítulo 4, versículo 17, 4, 17, estamos en Efesios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y describe cómo es el pensamiento del incrédulo. Su mente, su entendimiento está totalmente oscuro. ¿Pero qué dice Pablo aquí? Dice, no deben andar como andaban antes. No se debe. El Hijo de Dios no puede hacer esto. Sin embargo,
cuando miramos más abajo, si nosotros nos preguntáramos otra vez, ¿qué hago con todo lo que tengo que dejar de la vida vieja? Ese viejo hombre que describe en este pasaje. Miren versículos 30 y 32, al 32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, algunas cosas que vamos a hacer. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Cómo puedo hacer para que esto ya no ocurra? Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bueno, yo sé que si hablamos de la teoría es fácil, pero vamos a la práctica y caemos tantas veces. El mandamiento sigue estando. El verdadero Hijo de Dios cambió de espiritualidad. Ahora su alma está en verdadera relación con Dios, pero su vida antigua debe quedar atrás y debe ir renovándose hacia el nuevo hombre, imitando para ser semejantes al Señor Jesucristo. Así que se quita lo malo y se pone lo bueno, agradable a Dios en nuestras vidas cristianas. Entonces, en Romanos 8 otra vez, si no tienes el Espíritu de Cristo, no le perteneces. Versículo 9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es posible una vida nueva sin Cristo y sin el Espíritu de Cristo. Así que solo se puede vivir según el Espíritu quien tiene el Espíritu de Cristo. Tenemos que trabajar para que esto ocurra en nuestras vidas, vivir y vivir para Él. Y la última cosa que vamos a ver es el cambio de familia. Cambio de familia. Todos hemos tenido en alguna oportunidad alguna queja hacia nuestros padres, ¿no? Especialmente en el tiempo de más jóvenes, bueno, teníamos algunas cosas contra nuestros padres. En algún caso hasta podríamos haber dicho, la verdad que me gustaría que mi padre hubiera sido otro, haberme criado con otra persona, con mi madre. Ahora, Jesús acusó a la gente de su tiempo y le dijo, vosotros de vuestro padre el diablo sois. ¿Qué padre tenían? Pero eran religiosos. Tenían toda su espiritualidad, pero su padre era el diablo. Debían cambiar de padre, debían cambiar de familia. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre, o Papá, si quieren decirlo de esta manera. Cambio de familia a través de la adopción. Aun cuando es diferente la figura a lo que nosotros hoy conocemos como adopción, es indudable que es el cambio de alguien que no ha nacido en una familia y pasa a ser parte de esa familia. Pasa a ser parte de esa familia. Esto le lleva a tener la posición de hijo con todos los derechos de un hijo. No éramos hijos de Dios, éramos hijos de Satanás. No teníamos a Dios como nuestro Padre, pero la adopción nos ha puesto en esa posición. Hijos de Dios. Dios es mi Padre. Y cuando usamos a nuestro Dios con razón para muchas cosas, bueno, tengo necesidades de mucha índole, muchas cosas que necesito, pero mi Padre es el Rey. ¿Cuál necesidad pudiera tener? ¿Qué es lo que Él no puede cubrir si Él quiere hacerlo? Pero mi Padre es Dios, es mi familia, es el que me ha salvado, es el que envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, para que diera su vida en mi favor y yo creyendo en Él tuviese la vida eterna. Pero miren ustedes, Dios el Padre confirma por su Espíritu esta paternidad. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos
hijos de Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Hay una confirmación en el alma del creyente. Y cuando te asalte la duda, la palabra es más fuerte que la duda. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido. Y el Espíritu Santo de Dios es la garantía de que Dios es tu Padre. De que tu Padre es Dios. Es una inmensa bendición. El Espíritu confirmando. Versículo 17. Hay una herencia eterna que da el Padre. Versículo 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay herencia para el Hijo de Dios, herencia que Dios da, herencia que se recibe coheredando con el Señor Jesucristo. Hay una herencia especial para los sufrientes, para los que se duelen, para los que son perseguidos por causa de ser hijos de Dios. Ese Hijo de Dios lleva más gloria en esa herencia. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El sufrimiento, las aflicciones del cristiano, según la palabra de Dios, agregan gloria futura a ese Hijo de Dios. Hablamos de recompensas, hablamos de premios por esa carrera que se está llevando adelante, por esa fidelidad que se tiene al Señor. Dios está hablando de gloria para el Hijo de Dios fiel. Y por lo que podemos ver en la Escritura, algunos van a ganar mucho, otros pocos, otro poco, otro no ganará nada, otro será salvo, pero pasado, casi chamuscado por el fuego, pero gracias a Dios hay salvación para el que ha confiado en el Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre. Dios ha cambiado nuestra familia. Dios ha cambiado nuestra filiación. Dios es nuestro Padre. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Hemos sido adoptados como hijos de Dios. Juan 1:12 dice así, mas a todos los que le recibieron, les dio poder de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Cambio de familia. Hemos sido adoptados. El gran amor del Padre ha llegado a nosotros. Hemos confiado y nos hemos abrazado por la fe a la obra del Señor Jesucristo. Hemos recibido el amor de Dios y tenemos el derecho, tenemos el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Nunca se ha preguntado usted por qué nos decimos a menudo unos a otros hermano? Porque su padre no es el padre que yo he tenido. ¿Por qué somos hermanos? Porque tenemos un padre. Nuestro padre es Dios. Dios nos ha puesto en una familia que es la familia a la cual Dios le llama la iglesia. Los creyentes, los cristianos, los nacidos de nuevo, los que hemos confiado en el Señor Jesucristo. De todos ellos, Dios es su Padre. Habrán habido cambios según Romanos capítulo 8, solo vimos 3. Cambio judicial. Ya no hay condenación para el que ha confiado en el Señor Jesucristo. Cambio de espiritualidad. Ahora sí adoramos correctamente, bíblicamente y a través del Señor Jesucristo. Hay cambio de familia. Porque Dios nos ha dado una familia grande, de tal manera que el Señor Jesucristo la reconoce dando el número 100, ¿no? Cuando dice, bueno, el que deja padre o madre o deja posesiones por la causa del Evangelio, tendrá 100 veces lo que ha dejado. Y seguramente es un número que es mucho más grande, pero al menos todos
conocemos 100 cristianos que alguna vez podrán sernos de ayuda cuando tengamos necesidades. Así que, hermanos, animanos que este nuevo año, bien nuevito, nos encuentre pensando en los privilegios que tenemos, los cambios que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo Dios ha tratado con nuestras almas en el Señor Jesucristo, cómo podemos y debemos abandonar la vida vieja para tener y vivir y perseguir la vida nueva en el Señor Jesucristo. Cómo tenemos que respetar, amar, querer, desear, anhelar a nuestro Padre. Pero como consecuencia, ¿cuánto tenemos que amar, querer, respetar a la familia de Dios en la cual Dios quiso ponerme un día? ¿Siente usted, y más que sentir, tiene usted los privilegios de Dios bien claros? ¿Está gozoso en estos privilegios? ¿Siente el privilegio? Es más, ¿tiene el privilegio de honrar al pueblo de Dios? ¿De ser de ayuda al pueblo de Dios? ¿Disfruta la vida nueva? ¿Va hacia adelante en el fruto del Espíritu, abandonando la vida antigua, la vida vieja? Quiera Dios que así sea. Nos llevamos todos unos a otros a donde vamos. Así que llevemos y guardemos un testimonio que honre y glorifique a Dios en nuestras vidas. Dios les bendiga. Dios les dé su gracia. Y estemos atentos. El mundo va cambiando muy rápido. La iglesia no debe cambiar. La iglesia, el cristiano no puede cambiar, a no ser que cambie para bien, para honrar a Dios. Pero nunca el cristiano ni la iglesia debería ir detrás del mundo. El mundo tiene poder, pero mayor poder tiene aquel que ha salvado nuestras almas con el poder del Evangelio. Oremos. Padre, te damos gracias a ti, te honramos, pedimos realmente la bendición de Dios por cada hermano y hermana, por cada familia, que la gracia de Dios le esté dando una clara visión de estas cosas pocas que hemos visto y que son el honor, el privilegio del Hijo de Dios, que debe volcarlo hacia sus hermanos, hacia el pueblo, hacia la gente y aún hacia el incrédulo, para que éste conozca al Señor Jesucristo. Que realmente podamos valorar la obra del Señor Jesucristo y esto se ha hecho práctico en nuestras vidas. Esos cambios que tú quieres de nosotros se vayan produciendo día a día. Que la gloria sea a ti, Señor. Lávanos en tu sangre, límpianos de todo pecado y de toda maldad, para honrarte, glorificarte, para serte fieles, para seguirte fielmente, aquel que es el autor y consumador de la fe. Oramos con mucho agradecimiento, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.